La Porteña Radio. Tu mejor compañía. Y estamos con una persona muy especial. Él es filántropo argentino, también conferencista internacional y orador espiritual. Para mí personalmente, por todo lo que estuve investigando y viendo, para mí es un maestro espiritual. Pero antes de charlar con él en esta nota, quiero definir un poquito lo que es la palabra filántropo, para después hacerle la primera pregunta. Dice así: es alguien que ama a la especie humana, una persona que sin fines de lucro ni esperar nada a cambio brinda amor a las personas, realizando obras a favor del bien. La Academia de Platón indica que la filantropía es un estado de buenas conductas emanadas por el amor o la humildad. Buenas tardes, Daniel Ferminades, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decirte que es un gusto charlar contigo, es la primera vez que lo hago. Nunca estuve con un maestro espiritual y por eso no estoy tan cómodo, pero sí muy interesado por el mensaje que tú tienes para dar siempre, en todas las notas, para saber cómo estamos, hacia dónde va la humanidad y si tenemos esperanza y hasta dónde tenemos que llegar con esa esperanza. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a ese estado de tanto amor que tienes al prójimo, Daniel? Y por lo pronto, tratando de observar de una manera más sincera el amor que todos tenemos, y cuando lo sepamos observar y veamos el nivel de pureza que puede llegar a tener, el nivel de intensidad, podamos llegar viendo esto a entender o a preguntarnos al menos si es posible todavía acrecentarlo, ¿no? Incrementarlo. Es decir, ir más allá de lo que hasta este momento entendíamos como límites que podía llegar a tener el amor. Y muchas veces esos límites, a mí me pasaba, eran esos de que yo amo a mi pareja, pero el amor que siento por mi pareja no lo siento por nadie más. Amo a mis padres, pero el amor que tengo por ellos no lo siento por otros. Algunas personas que considero amigos, es como que uno lo fragmenta el amor, ¿no? Y estamos acostumbrados a tomar eso como algo natural, y pensando que es algo natural, creemos que así es tradicionalmente y no lo podemos cambiar. Pero bueno, yo entendí que sí, podía ir más allá, si me interesaba en la vida de los demás, pero sobre todo en mejorar mi conducta. Es decir, en tener más para dar, ¿no? No solamente usar el amor como palabra que me permita estar más cerca de alguien, sino verdaderamente poder llegar a servir a través de ese amor ante la necesidad del prójimo, ¿no? Bueno, es decir, superar las propias limitaciones que uno le puso al amor. Así es posible. Es lo más difícil que nos ha dado Dios a través de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el más difícil. En realidad, eso es una ley universal, porque el creador crea por amor. No es que luego de crear decide amar lo creado, ¿no? En nuestro caso, a veces hacemos lo que nos surge naturalmente y después vemos si lo amamos o si lo acompañamos con amor en sus procesos, o no, o desistimos de camino y lo dejamos a un lado. Pero me parece que es más difícil la que queremos hacer nosotros, que es fragmentar al amor
que la que entiendo que es más natural, que es sentir ese amor por todo lo que nos rodea, ¿no? Primero, obviamente, viendo hacia el interior, con amor, el interior de uno, y con sinceridad, ver qué cosas hay que cambiar, ordenar para superar, como decía anteriormente, las limitaciones. No es tan difícil. Sí, es amar, y el amor es uno solo, y no fragmentarlo, como dices tú. Amar hay que utilizarlo para todos los seres. Y has oído, yo sé que a lo largo de tu trayectoria espiritual, has oído siempre del despertar de la humanidad. Eso quiere decir que hay seres humanos que todavía están dormidos, van por la vida dormidos. Perdón, pero me cuesta trabajo pensar en encontrar personas que estén despiertas. No es como que hay algunos dormidos. En cuanto a, yo entiendo el despertar como ese despertar de la conciencia, en donde a la hora de despertar uno sale del sueño, deja de soñar y entra en contacto con la realidad. Y la realidad no es solo lo que me rodea, sino también lo que está contenido dentro mío, porque al fin y al cabo depende de mis intenciones, de mis capacidades, de mis conocimientos, de mis propósitos, es que veo lo que me rodea, ¿no? Pues es decir, ahí donde se ponen mis ojos está mi corazón, ahí están mis intereses, y a veces me limito por eso. Y hay muchas personas que en ese sentido, o desde ahí, puedo entender como dormidas, muchas más de las que a lo mejor se piensan, que dormido no es ser malo, sino simplemente estar y vivir a veces en sueños, y no vivir la realidad, y uno así entonces se engaña, se confunde, y a veces cuando uno vive mucho dormido, ya en algún momento no sabe diferenciar la realidad del sueño. Y eso es algo que para mí se ve como en la historia de la humanidad como una constante, ¿no? El estar dormido. Cuando Jesús estuvo, los dormidos le prestaban cierta atención a lo que dijo, y algunos más dormidos todavía confabularon contra él. Y hoy que no está, muchos se consideran despiertos porque valoran lo que dijo, pero lo que dijo no es para valorarlo como algo sentimental, no es para llevarlo a la práctica. Y como no se ve tanto poner en práctica, ahí es donde digo que se ven muchos dormidos, ¿no? O sea, por el hecho de creer en Dios, tener una creencia espiritual, eso no significa que estoy despierto, ¿no es cierto? Significa mucho más amplio, ¿no? Claro, porque tal vez, a ver, llevémoslo al despertar físico. Uno se acuesta porque necesita el cuerpo físico descansar, ¿no? Sí. Entonces, al amanecer, uno se despierta. O bien se pone un despertador, o si uno es consciente y responsable del trabajo que tiene que hacer, ni necesita despertador, porque uno está ansiando poder hacer el trabajo que hace, porque es la manera de colaborar, de contribuir con la sociedad. Entonces, ahí ya hay una diferencia, ¿no? Entre el que lo tienen que despertar para ir a trabajar, al que se despierta solo porque ama el trabajo que tiene en la vida, ama la vida que tiene y da gracias que puede trabajar para contribuir y para aportar. Pero cuando yo me despierto es en donde, entrando en contacto con la realidad, puedo ver lo que hay que hacer. Entonces, cuando veo lo que hay que hacer, empiezo a planificar cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Veo los conocimientos que tengo, la labor que tengo por delante, las herramientas, los materiales con los que cuento, cuáles me están faltando, y todo eso es parte del trabajo de mi vida y de ir despertando y de comenzar a vivir la vida de una manera más consciente y no tan en automático, ¿no? Es decir, repetir lo mismo todos los días y en algún momento ya nos cansa. Y pienso siempre lo mismo, que lo que nos cansa es no amar lo que estamos haciendo, no amar la vida, no poner más amor en la vida. Y el maestro es el amor, pero no es el Jesús de hace 2000 años, porque hoy no está en los cielos y desde ahí nos ve a todos, sí, pero el amor nos enseña cuando lo ponemos en práctica. Entonces, cuando yo pongo amor hasta en lo que no me gusta,
es en donde aprendo, porque tengo una visión diferente de lo que hago normalmente, porque ahora lo hago con amor, cuando normalmente no lo hacía, ¿no? Entonces, el despertar es empezar a darse cuenta de lo que hay que hacer y tomarlo con seriedad, y no estar pensando en lo que voy a ganar por hacerlo, sino que es mi oportunidad de dar todo lo mejor que hay en mí, y a la vez, a través de la experiencia, todavía mejorar lo que puedo llegar a dar, ¿no? Por la propia experiencia. Daniel, ¿tú te consideras un elegido por Dios o vos elegiste a Dios? Yo elegí a Dios, como lo podría hacer cualquier persona, absolutamente cualquier persona. Cuando uno se elige para seguir esos mandamientos, es decir, los del amor, ¿no? Sí. Los de considerar a toda vida de la misma forma en la que uno considera la propia, los intereses, las necesidades de la realidad. Cuando uno hace esto, es como que de alguna manera entonces uno está siendo justo con la vida, porque uno es injusto cuando solo considera sus propias necesidades y pone en segundo lugar por lo menos la del prójimo, o hace lo que hacemos muchas veces, que hoy nos resulta tan fácil, zapping, es decir, cambio de canal si no me gusta lo que estoy viendo y busco algo más feliz. Y si yo elijo eso se ve desde los cielos, porque Dios observa a aquel que está haciendo el esfuerzo por salir adelante de el envoltorio de oscuridad, es decir, de ignorancia, ¿no? O de egoísmo en el que podemos vivir. Cuando uno está haciendo ese esfuerzo, es que Dios, al observar que alguien hace ese esfuerzo personal es el que permite que Dios se pueda acercar más. ¿Por qué Dios no se acerca más normalmente? Porque tenemos libre albedrío. Entonces, si yo elijo reconocer que su voluntad está por encima de la mía y quiero seguir su voluntad, ya más no la mía, es en donde le estoy dando a él el poder de llegar a mí, ¿no? Con su conocimiento, con su claridad, con su luz. Pero, es decir, ahí él nos elige porque nosotros elegimos prestarle atención a él, ¿no? Entonces, no es que nos elige al azar este ignorante que camina por ahí, por la calle, uno más a lo mejor entre tantos, lo voy a iluminar. No es una cosa así, ¿no? Hay que formarse, hay que instruirse. Un maestro no es alguien que estudió para maestro, un maestro de los cielos me refiero, ¿no? Un maestro es alguien que en algún momento fue discípulo, en algún momento fue alumno, pero en ese tiempo en que fue discípulo, alumno, se ocupó de comprender lo que le decían, de estudiarlo y de llegar a la profundidad de esa comprensión, para poder entonces de esa manera se convierta ese conocimiento en luz y aprenda de las situaciones que la vida le acercó, para poder entonces así entender y comprender a los demás, para poder devolverle a los demás como maestro esos conocimientos y ayudarles un poco a aliviar las cargas y los a ver si te entendí un poquito, Daniel. Quiere decir que tú elegiste a Dios, perfecto, pero ¿leíste libros? ¿Estudiaste? ¿O todo lo que sabes al día de hoy es obra de Dios en ti? Porque tú lo elegiste a Él. En esta vida no he leído libros, no me gusta leer, casi no sé escribir, soy bastante burro, diríamos así, en términos de la calle. Hice solamente la escuela primaria. No tengo lecturas, no tengo así participación en religión alguna, en un credo desde donde yo me haya formado o instruido. Por un suceso en mi vida, en un momento en mi juventud, tuve esto que vamos a llamar, como hablábamos hace un momento, despertar de conciencia, y bueno, recordé cosas sin saber yo
nada sobre esos temas que hoy tanto se habla, ¿no? Sí, Reencarnaciones, vidas pasadas y todo esto. Yo no jamás había escuchado eso y me sucedió de verme en otros tiempos hablando de esto, y entonces, bueno, fue como que la memoria del espíritu regresó a uno, y ahí me vi consagrado a través del tiempo, por mucho tiempo atrás, haciendo esto que hoy hago como antes, pero bueno, con las particularidades del momento, ¿no? Estamos claro. hablando con un micrófono, con un satélite o a través de un satélite enviando esto al mundo, Haciendo pero la conferencias. historia es la misma. Sí, sí, exactamente. Sí. O sea que todo lo que hablas, lo que sale de tu boca, Daniel, es, ¿cómo lo podría definir? Proveniente de Dios. Porque si dice que no lees libros, que no te instruiste, solamente que estás sintiendo lo que hablas, son palabras que vienen de Dios. Si no le encuentro otra explicación. No sé si te incomoda un poco la pregunta. No, pero, para nada. No. Yo les o sea, sos un elegido de Dios, entonces. Sí, nunca me preguntaron eso, pero podría decir que sí. Pero si he sido elegido, ustedes tómenlo como gusten, pero si he sido elegido es porque Dios confía en quien elige, es decir, Dios no elige al azar como eligió a alguien que, a los 12 apóstoles antes, por los fue ejemplo, eligiendo, exactamente, cada uno en distintas profesiones. Tú eras joyero, si no mal leí. Exactamente, Claro. hijo de joyero, y en lo que yo seguí en mi camino también material, para de alguna manera sustentar mi vida y para tener mis progresos en el mundo. Sí, era eso. Pero por una cuestión de la familia, ¿no? Es que yo estudié, sino que en definitiva lo que estudié lo estudié dentro de la industria que tenía mi padre. O sea, no fui a ninguna escuela a estudiar. La escuela de la vida, si se quiere. Sí. Como las profesiones que se heredan, ¿no? Claro. Si me acuerdo yo que como yo no quise estudiar, siempre fui difícil para el estudio. Como digo, llegaba a los fines de año, a veces, pobre mi madre sobre todo, que es la que más estaba ahí sobre el hijo, para que salga adelante con sus estudios. De la primaria hablamos, ¿no? Pero siempre llegaba a fin de año como que no se sabía si pasaba. Entonces no era algo que me gustaba. Pero bueno, uno después con el tiempo, cuando empieza a despertar, ya adulto, aunque joven, va viendo que, claro, en definitiva no es a lo que uno había venido a este mundo, ¿no? A estudiar o a tener un título que de alguna manera lo habilitara a desenvolverse a través de algún oficio, alguna profesión. Yo lo que me esperaba, yo jamás lo hubiese pensado, porque yo nunca tuve nada en contra de Dios, pero tampoco pensé tener algo a favor, porque como no demostraba tener interés por ninguna religión o creencia, aunque sí tenía respeto. Yo siempre cuento que cuando era chico, cuando era joven, yo esperaba justamente estas fechas en las que estamos ahora cercanos, lo de las Pascuas, y porque en las Pascuas o en las Navidades pasaban una película que se llama Rey de Reyes, que era la vida de Jesús, ¿no? Sí. Del año 61 creo que es. Sí, la he visto varias veces. Sí, yo también. Y yo me acuerdo que yo lloraba de chiquito, ¿no? Lloraba cuando veía eso, no podía entender cómo le podían hacer eso a Jesús, ¿no? Yo lloraba un poco por lo que pasaba físicamente, y lloraba un poco también por lo incomprendido. Yo lloraba porque digo, ¿cómo puede ser que no entiendan algo tan sencillo, no? Pero bueno, a mi manera tenía mi visión espiritual, o mi visión o entendimiento de un maestro, no tal vez como lo entienden las religiones. Yo tenía el mío particular, pero si
puedo mirar hacia atrás, eso para mí fue fuerte, ¿no? Y bueno, después a la hora de despertar y recordar cosas es en donde ahí comencé a entender lo que tenía de más pequeño, es decir, el ser aislado, el ser medio ermitaño, poco sociable. Poco sociable no es que yo estuviese en contra de lo sociable, sino que si no tenía un sentido práctico y concreto para mí, yo no sentía participar de eso. Pero bueno, siempre aislado, siempre separado, siempre buscando el silencio. Pero bueno, es parte de mi naturaleza. Sí, hay algunos que son más introvertidos, otros extrovertidos, y bueno, pero sigo insistiendo que, porque hay mucho material, ¿no? En las redes, y de todo tipo, y generalmente uno a veces cuestiona a ver si es verdad lo que dice, si no es verdad, trata de contrastarlo con otras cosas, y ahí sacar las conclusiones. ¿Has tenido, Daniel, detractores por pensar o decir las cosas que decís? Sí, pero muy poco. La verdad que no he tenido. A veces uno relata cosas que parecen más de película de ciencia ficción que de la realidad cotidiana, y entonces hay personas que chocan contra eso, ¿no? Hay gente que dice, no sé, en la Biblia no dice nada, Jesús nunca habló de la reencarnación, entonces como que no, todo venía bien con lo que decía hasta que dijo reencarnación. Sí, verdad. Cosas así. Actualmente hay una persona que, pero bueno, tiene problemas mentales, que está creando espacios en las redes donde habla mal de mí, diciendo cosas terribles de mí, de mi familia. Pero bueno, esas cosas que uno tiene que ver a través de la ley, si existe, de la justicia, si les puede poner orden y límites. Y lo que más me duele de esto, lo que está diciendo no me afecta en lo absoluto porque no es real. Entonces yo no tengo problema y no tengo de qué defenderme porque no soy culpable de nada. Pero lo que más me duele es que uno tiene que llegar a las personas, y tal vez hay personas que accidentalmente llegan a ese espacio en donde ya ha pasado, personas que dicen, estuve buscando sobre este señor y lo que encontré me asustó. Bueno, fueron a parar ahí. Compró un dominio en internet con mi nombre y apellido, o sea, cualquiera va teniendo la moneda que hace falta, y puede hacer lo que quiere, para eso hay libertades. Pero bueno, es que son piedras, siempre va a haber gente que pone piedras en el camino, para que la humanidad no llegue al estado que tiene que llegar para ser libre. Sí, pero hay algo que tiene que ver con esto que quiero acotar, pero que es el dominio de todo el que de alguna manera tal vez ha investigado, aunque sea un poco. Pero Jesús decía, si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. O sea, ¿por qué si él lo crucifican, lo martirizan, lo castigan, lo persiguen, lo amenazan constantemente hasta que al fin salen con su cometido los que lo buscaban, ¿por qué uno va a pensar que va a estar siempre protegido por los ángeles, sea lo que sea que uno hace, ¿no? Es decir, estamos en un mundo todavía más complicado, más difícil. Nosotros lo vemos en películas, pero es real que hace 200 años atrás, tal vez menos, las personas andaban con una pistola en el cinto, ¿no? Las películas del oeste. Es decir, hoy la gente lo lleva en la guantera del coche, o sea, eso está todo ahí al borde, al límite. Entonces siempre habrá personas que piensan distinto, siempre habrá personas que siguen esos impulsos y que les conduce a los peores destino que puede tener una persona, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no temo eso, yo amo lo que tengo que hacer, que es compartir. La verdad que, no sé, me regocija el alma pensar que a alguien le puede servir la semilla que uno comparte, no sé, eso yo lo veo eso como si fuese la recompensa que Dios me da, y yo no le pido recompensas, es decir, le pido trabajo. Y hay mucho, ¿no? Y entonces amo mi trabajo, porque encima voy a esperar algo a cambio. Ahí me llegó un mensajito
de María Ledesma de Rosario. Me dice que te pregunte, ¿por qué Dios, si nos ama tanto, permite tanto desastre en el planeta? Guerras, hambrunas, matanzas. ¿Dios no es amor? Sí, pero ¿en qué momento algunas de estas cosas que son terribles se lo ve involucrado a Dios? Es decir, son todas cosas que generan las personas porque en lugar de buscar ser justas, se ponen en los lugares más fáciles y cómodos. Es decir, o se ponen en malos porque dicen y se escudan que es su naturaleza y que es la manera de hacer justicia, a veces desde la tiranía, o se quieren poner en buenos, en donde quieren hacer solo el bien sin analizar de llevar de manera equilibrada la administración de los bienes que tienen, ¿no? Entonces, hay personas buenas que tienen las canastas llenas de víveres y los regalan a todo el que necesita, pero la persona justa tiene que estar viendo quién merece y cómo administrar todo eso. No es solo llevar alimentos, es llevar justicia, y llevar justicia es llevar orden, es llevar instrucciones, es llevar luz. Entonces, a ver, voy a repetir algo que en otras vidas me cansé de decir, ¿no? Lo que es justo para el ser humano es que el que es pecador pague por su pecado, pero lo justo para Dios es que no haya pecadores. Entonces Dios trabaja para que no haya pecadores, para que no haya error. No es que Él permite, Él es consciente de lo que sucede, porque decir permite parece ser que como que Él está viendo todo esto y no hace nada, claro, pero tenemos exacto. libre albedrío. Ustedes fíjense, no sé si pueden entender un amor más grande que el de otorgarle a los hijos libre albedrío, o sea, la libertad de elegir. Entonces tenemos libertad de elegir, así como tenemos la libertad de elegir acudir a la violencia, que de alguna manera nos lleva a acercarle el dolor a otras personas y también traer sobre nuestras espaldas el karma que se llama, ¿no? La deuda que generamos con nuestras acciones. Así como tenemos esa libertad de elegir a veces lo fácil, como hacía Barrabás, cortar la cabeza, tenemos también la libertad de hacer lo que nos vino a enseñar Jesús, poner 70 veces 7 la mejilla. Es decir, siempre darle la oportunidad al amor. No es el tonto que pone la cara para que le golpee, no se refería a eso Jesús, sino que yo voy siempre enarbolando el amor y entendiendo que el amor me habla de la no violencia. Y entonces no respondo con violencia ante el violento, es decir, le vuelvo a poner la cara, le doy la oportunidad al amor en mí y al amor en mí que quiere llegar a aquel que tal vez es violento. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Y Dios lo permite porque los humanos lo deciden, por eso les dio libre albedrío, pero no es que Él esté de acuerdo con eso. Y les puedo afirmar que no está de acuerdo, porque por eso existe una hermandad blanca en los cielos, ¿no? Desde donde hay maestros que en pleno orden está cada uno trabajando para estimular el despertar de las conciencias de los individuos, que vean, es decir, lo que tienen por delante y lo que llevan dentro. El mal está presente tal vez en todos, pero solo en mí está el poder de cambiar mi realidad. Entonces, yo puedo reaccionar devolviendo ese mal, acudiendo a un mal mayor para querer hacer justicia, o puedo darle la oportunidad al amor en mí de darle una respuesta a su agresión que le ayude a replantearse lo que está haciendo. Claro, uno piensa en el mundo que tal vez eso sería ser un tonto, pero ¿qué va a cambiar el mundo si no es el amor? Exacto. Y el amor no es algo que se imponga, ¿no? Sino que es algo que lo tiene uno que sentir. El ser humano se daría cuenta que los cambios pasan por él, no siempre esperar de arriba, ¿no? Exacto, exactamente. Sí. Otra preguntita de Daniel. ¿Cómo no? Cristian Ledesma de Mendoza pregunta si uno solo es creador porque hay tantas iglesias.
Es que esas son cosas sí, esas son cosas de los humanos, no es que es decir, a ver, unos piensan que no hay que adorar a los santos, que hay que adorar solo a Dios, que Jesús es el Hijo, que es lo mismo que el Padre. Cada uno tiene sus pensamientos, pero esas son cosas que han hecho los hombres. Insisto, uno no ve ahí adentro a Dios, pero uno ve personas que dicen de sí mismas ser sus representantes. Entonces, no nos confundamos. No quiere decir que uno tiene que estar negando lo que se dice. Pero siempre que uno no tiene conciencia, tiene que someter a duda. Y someter a duda no es cerrarse. Es decir, darme la oportunidad de investigar, de averiguar. No me voy a poner a investigar a la persona que dice ser representante de Dios, sino que voy a tratar de investigar y de analizar lo que dice, si no me termina de cerrar del todo, ¿no? Claro, Es decir, claro. es posible. Entonces lo analizo cuando lo tengo que llevar adelante. A veces lo puedo hacer en un terreno de realidad, en el mundo en el que vivo, junto a los demás, o a veces siquiera por lo menos en la imaginación, ¿no? ¿Qué pasaría si yo mañana, cuando me encuentre en el trabajo con ese compañero que no me lo trago porque siempre está haciendo las cosas indebidas, no trabaja y nos sobrecarga a nosotros, no sé, esas molestias que tenemos? ¿Qué pasaría si yo mañana voy y lo trato con más amor? En lugar de estar juzgando lo que está haciendo, trato de comprender qué lo conduce a hacer lo que hace. Porque cambiar la actitud también nos lleva a ver lo mismo que estamos viendo siempre, pero desde un lugar distinto. Entonces, estas cosas a veces la religión nos plantea, ¿no? Un poquitito, poner en práctica. Lamentablemente las religiones, por ejemplo, que se puedan apoyar en la enseñanza que dejó Jesús, están más orientadas a que generemos una devoción y una adoración al Maestro que a que llevemos a la práctica sus enseñanzas. Y lo que nos cambia no es adorar al Maestro, sino poner en práctica lo que dijo. Pero no es poner en práctica lo que dijo porque Él lo dijo, es entender lo que dijo para poner en práctica lo que entiendo. Y entonces cuando lo entiendo, ese entendimiento pasa a ser mi guía. Es decir, no, es mi referencia, es mi punto, ¿no? de partida. No, esto es inamovible. Acabo de entender que tengo que llevar amor en todo momento, no importa lo que están haciendo los demás, no importa que los demás le den un mal uso, ¿no? No fueron inventadas, esto es una creencia mía, ¿no? Sí. Que todas las religiones, idiomas, fueron inventadas para dividir al ser humano o limitarnos, porque si yo soy de tal iglesia, de tal creencia, estoy limitado a no escuchar al otro porque es de otra. ¿No es cierto? Pero eso no llega a que nos amemos. Nos está poniendo un límite o como una barrera, diría yo. Sí. Y la iglesia tendría que ser única, porque es de Dios. Y Dios no puede crear diferentes iglesias para dividir. Eso no, yo lo entiendo así, ¿no? Sí. Yo diría que no es que fueron creadas para dividir, fueron creadas por personas limitadas para entender, y como están limitadas para entender los propósitos de Dios, desde sus limitaciones intentan guiar a otros. Es decir, me parece que son personas ciegas de la multitud que están intentando ser tuertos, es decir, por lo menos abrir un poco un ojo para ver algo. Están intentando, pero desde esa confusión es que intentan guiar a otros, que la viven cómoda porque aceptan ser ciegos, ¿no? La gente que puede leer las escrituras, en lugar de leerlas y hacer su interpretación, tener su entendimiento y llevar a la práctica, porque la Biblia nos habla de lo que hay adentro de la semilla, pero hasta que no la sembramos no sabemos y brota y germina qué es lo que hay adentro de la semilla, ¿no? Entonces la gente le gusta que alguien le lea y le diga lo que hay adentro de la semilla, y sueñan
y se van, ¿no? Qué hermoso ese camino, estar junto al Maestro, ir al cielo. Si peco toda la semana, voy, después pido perdón, me rezo otro Padre Nuestro, una Ave María. Pero de ayudar al prójimo soy perdonado y sigo adelante. Claro, antes de ayudar al prójimo, sí, mucha teoría tenemos a veces. Necesita. Claro. Mucha teoría y poca práctica. Bueno, pero ¿a qué se debe eso? A que se ha basado la humanidad hasta este momento en creencias. Yo insisto que la creencia, literalmente lo que significa la palabra creencia, es la falta de seguridad. Es decir, si yo no lo pruebo, lo que tengo delante mío, si yo no lo compruebo, si yo no lo entiendo, creo que es. Pero, es decir, creo en Dios, creo en los ángeles, creo en Jesús, creo en las Escrituras, creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué creo todo eso sin siquiera poder comprobarlo o verdaderamente afirmarlo? Y sin embargo me afirmo en ello, ¿no? Entonces dicen, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente está siendo pronunciada por Dios, porque nada se sustenta en la creación si no es por su verbo, y su verbo es amoroso. Claro. Entonces el amor acompaña todo en su proceso evolutivo, que es lo que, ¿dónde está la diferencia aquí en esta creación? En el ser humano que tiene libertad de elegir. Pero claro, cuando uno elige sin tener conocimientos y solo basado en creencias, uno se aferra a lo que cree. Yo creo que detrás de la cortina me espera un cuco. Sí, pero hasta que no corra la cortina no veo qué hay detrás. Entonces, ¿quiero seguir creyendo o tengo que moverme del lugar cómodo en el que estoy para ver? Entonces mucha gente no se mueve, ¿no? Hay 1000 sentados y uno hablando ahí arriba leyendo el mismo libro que pueden leer esos 1000 y haciendo la interpretación del significado de lo que quiso decir el Señor a esos 1000 que también pueden hacer su interpretación porque no son tontos, tienen inteligencia, ¿no? Entonces, claro, tienen inteligencia, pero acá viene lo que en parte estabas diciendo. No les conviene a los que están ahí arriba de que los demás desarrollen esa inteligencia, porque entonces pierden el poder y ya no lo van a reconocer a él ahí arriba o no lo van a elevar a ese lugar desde donde guía a los demás. Las personas van a sentir que son capaces de conducir su vida simplemente escuchando su corazón, atendiendo el corazón, esos impulsos que vienen de lo puro, ¿no? Y eso es justamente, acá se repite esto que estamos hablando, lo que pasó hace 2000 años cuando vino Jesús. Jesús le hablaba a las personas que el reino de Dios estaba en su corazón. Sí, sin embargo, los sacerdotes le decían que estaba ahí adentro donde estaban ellos, y escuchándolo a ellos. La historia se repite. Se repite porque no aprendemos, ¿no? Claro. Acá Marisa de Neuquén nos pregunta, ¿el pueblo judío es el que mejor interpreta la palabra de Dios? No, en lo absoluto. En absoluto. En lo absoluto. No, en lo absoluto. El que mejor interpreta la palabra de Dios es el que pone en práctica lo que entiende, ¿no? Claro, no es que un pueblo... No es porque guardan el sábado, porque no comen carne, porque a partir de las 6 de la tarde del viernes hasta el otro día guardan el sábado, no es por eso. Todas esas están incluidas en la doctrina. Exactamente. En los días en que pueden, si te pueden sacar un centavo cuando te venden el coche, te lo van a sacar. Es decir, no es que, a ver, digo como cualquier persona, no es que lo hagan distinto o que se destaquen por eso, pero en definitiva, a ver, Jesús les habló de eso, y Jesús era judío, ¿no? Sí, decir, claro. ¿no? Uno puede decir, bueno, es el creador de la religión cristiana, pero era un judío. Y en definitiva, en el momento ese que él sana a alguien, que lo critican porque era sábado, y el sábado es que tiene que ser consagrado a Dios, le dice él que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, ¿quién de ustedes, si se le cae una oveja en un pozo, no va a ayudarla porque es sábado, ¿no? Entonces, es decir, esta cuestión de seguir ciegamente, a ver, si yo hago al pie de la letra lo que Dios dice, estoy obedeciendo, no estoy entendiendo. Si yo entiendo lo que Dios dice, hago lo que
entiendo, y entiendo que lo que Dios dice, lo dice por un motivo, con un sentido, que puedo entender. Pero si yo solo hago lo que Dios dice, es que respondo más al temor que le tengo. Pero en realidad uno no le debe de temer a su padre, ¿no? Uno debe de escucharlo y atenderlo con amor. Lógicamente que el hecho de ser padre tiene mucha más experiencia que nosotros. Y si nos dice lo que nos dice, por algo es. Entonces, me puedo quedar con que por algo es, o investigar por qué es así. Y para investigarlo hay que llevarlo a la práctica. Es decir, nunca vamos a hacer mal cuando pongamos amor en lo que hacemos. Lo que pasa es que nosotros salimos decepcionados porque no recibimos lo que estamos esperando cuando damos. Entonces yo le doy amor a esta persona que necesita y la persona no me agradece. Entonces ya pienso que no merece recibir más. Pero no es lo que yo iba a recibir, es lo que estoy dando. Entonces tengo que ir porque lo justo es llevar amor, no esperar a cambio amor. ¿Qué espera un maestro de un alumno si no es encontrarse con alguien que no comprende probablemente lo que le comparta? Pero el maestro no dice, no, este no entiende lo que le estoy diciendo, no le enseño más. No, justamente, como no sabe reconocer o distinguir lo que se le enseña, es que tiene que insistir para poder ayudarle a que tenga claridad para ver, ¿no? Entonces tiene que estar ahí acompañando todo ese proceso. Y es lo que Dios nos enseña siempre. Dios no aparece entre las nubes a decirle a la gente, aquí estoy, sigan mis mandamientos. Las personas dicen esas cosas. Claro, por eso, y la gente dice, es la palabra de Dios. Dios está vivo, no dejó esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, nada, son estas cosas que tienen que ver con la ceguera que aceptamos porque no queremos buscar la luz, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, cambiando un poquito el rol, el eje, acá hay otra pregunta, que me la pasaron hace 5 minutitos. Ricardo de Almagro pregunta, ¿cómo se puede vencer al ego que a veces se interpone entre mi yo interior? Eso ya es más profundo, ¿no? Sí, exacto. El Pero ego. no hay que vencer al ego. Lo que hay que ser fuerte en espíritu para poder tomar y recibir del ego lo que es útil para el espíritu. Yo no puedo vencer al ego porque el ego es el que me lleva a ser un individuo, ¿no? Yo, Daniel, quien está hablando, yo soy un individuo, yo. El ego es yo. Entonces no es vencer el ego porque quiero dejar de ser un individuo. No, tengo que ser un individuo que se hace consciente de ser parte de un todo. Entonces, si podemos o queremos verlo así, como a lo mejor un obrero dentro de esta industria o de esta gran obra, como dice el padre que está llevando adelante, en donde él dice, necesito de todos los obreros, claro, de todos los individuos que podemos participar. Pero podemos participar, tenemos libre albedrío. Ahora, ¿queremos participar? Entonces, cuando escuchamos demasiado al ego, estamos pensando siempre en lo que él manifiesta y expresa. Y el ego, o sea, el yo, te hace dudar. Lo que está, claro, y lo que está hablando, lo que te habla es de tus necesidades personales, de tu visión, de tu entendimiento y desde tus limitaciones. ¿Por qué tus limitaciones? Y porque uno no sale del ego. Si yo estoy en la escuela y estoy en el aula que me corresponde estar, y en lugar de escuchar la vida, la naturaleza, el maestro dando enseñanza, estoy escuchando lo que yo pienso, estoy escuchando y sacando las conclusiones que yo quiero sacar de lo que me enseñan. A ver, cuando un maestro habla en un aula, yo puedo tomar limpiamente lo que él está diciendo y guardarlo en mi corazón para analizarlo con amor y no con especulación mental, o puedo entregárselo al ego para que él saque sus conclusiones. Y llega a tal grado el ego y la presencia del ego en las personas que muchas veces cuestionan lo que dice el maestro. No, para mí no es así, está equivocado, yo pienso de una manera distinta, porque la persona se encierra en el ego, ¿no? Entonces, el ego es algo natural en el ser humano. Cuando la chispa divina se individualiza, buscando el mundo material en el que hoy ya estamos, cuando la chispa divina se individualiza es en donde comienza a tener ese ego, porque antes decía nosotros y ahora dice yo.
ese individuo. Ahí Cuando, está. Uh-huh. cuando pensaba desde una mente común, que pensaba y hablaba y obraba en función del bien de todos, pero cuando se individualizó, tuvo que comenzar a decidir cómo vivía, cómo sostenía su propia vida. Entonces tuvo su yo. Y a mí el yo me dice y me indica, y a través de él sé cuando tengo hambre, cuando tengo que ir al baño, cuando tengo la necesidad de qué, frío, calor. Él me lo indica, entonces no es combatirlo, sino que es en definitiva ponerlo en el lugar en el que debe estar y entender que el trono en el corazón tiene que ser ocupado por Dios, por el amor, no por el ego. Y el ego tiene que estar en el lugar en el que debe estar, desde donde no dejo de ser el individuo que soy, pero llevando adelante a través del ego, a través tal vez de la personalidad, llevando adelante lo que dictamina el corazón, no lo que dictamina el amor. Bueno, vamos a pasar antes de ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos, Daniel, a la parte más linda, que es, por lo menos para el oyente, para mí, para los que creemos, tu experiencia con los maestros de luz, cómo hablas con ellos, cómo te buscan, en qué momento. Contanos un poquito cómo es esa experiencia tan linda de poder hablar con los seres de luz. No sé, tal vez les pinche el globo, pero no es tan linda. ¿Pero por qué no es tan linda? Porque por ahí acá estamos tratando de pensar en lo lindo de encontrarse con un maestro, con un ser de luz. Pero cuando uno se encuentra con un ser de luz, es lamentablemente por el hambre, por el dolor, por la injusticia, por el abuso, ¿no? Es decir, por el trabajo es el encuentro, no es un encuentro, vamos a tomar un té y hablamos de cualquier cosa. Es siempre por el trabajo. Porque cuando tienen un mensaje para darte, ¿no? Exactamente, o cuando de alguna manera también uno tiene reportes que hacer, ¿no? Porque uno tiene que ir haciendo un relevamiento de lo que sucede y también en función de eso ver cómo uno se acomoda para enfrentar lo que está sucediendo. Y mucho de lo que sucede en el mundo se nos escapa de las manos porque parece más allá de nuestro alcance. Y bueno, empezamos por lo que está dentro de nuestro alcance, que es mejorar nuestra propia vida. Es decir, aquello que yo veo que el mundo puede estar necesitando, tengo que procurar tenerlo para poder compartirlo con el mundo. Entonces, para poder llegar a tener y administrar de una manera justa lo que el mundo necesita, primero tengo que ser justo conmigo mismo. Entonces, cuando uno va haciendo esto, y si uno, imagínense, cuando los maestros se reúnen, no están siendo ajenos a lo que está pasando en el mundo. Entonces, están viendo lo que pasa en el mundo. Y entonces, por más que se está en la luz, no es que uno disfruta estar en la luz. Uno sufre por aquellos que no la han alcanzado. Es decir, por eso digo, yo tal vez le pincho el globo a alguno, pero es como que no hay que estar, porque esa por ahí puede ser a veces una mirada del ego, ¿no? En donde uno está mirando qué hermoso que tiene que ser esto, sí, pero los maestros no están ahí porque se diviertan o porque la pasen bien, sino que están ahí comprometidos con el trabajo. Hoy hablábamos de las escrituras en un momento en relación con esto. La escritura dice que Dios trabajó 6 días y descansó 1. Eso es mentira. Desde el vamos, porque Dios no descansa jamás. Jamás descansa Dios. No hay un día de descanso. Nunca, a ver, si cualquiera de nosotros sintiésemos el amor más elevado que nos imaginemos que puede vivir en nosotros, ¿tomaríamos un día de descanso y dejaríamos de amar? El amor nos lleva a estar en contacto. Hola. Sí. Ah, Daniel. Hola. ¿Se acabó la batería? No. No, yo justamente miraba y tomé esos recaudos. No, está bien, no sé. Yo vivo en el campo.
Y aquí puede ser que la señal fluctúa, así que tal vez puede ser que sea responsable del corte. Bueno, ¿querés redondear más o menos lo que estabas diciendo, Daniel? Sí, lo que les decía, que vivir en ese amor o en ese encuentro amoroso con maestros es para labor, para tarea, para trabajo. Yo les decía, no sé dónde se cortó, pero les decía que Dios trabaja constantemente y ese es el ejemplo que nos da a todos los que queremos colaborar en su tarea, en su labor, ¿no? Que constantemente el trabajo es una consagración. Dios, a ver, muchas personas desde sus religiones viven 6 días de la semana para ellos y dicen consagrarle uno a Dios. Pero Dios trabajó 6 días para todos y en todo caso se tomó uno de descanso, que es al revés de lo que hacen las personas. Entonces, yo entiendo que la consagración a Dios es todos los días, los 7 días, las 24 horas del día, es decir, la vida entera consagrada a Él. Y consagrarle la vida a Él es expresarnos a través del amor, no pretender dar lo que no tenemos, sino que sí dar y poner a disposición de los demás, del que necesita, todo aquello que entendemos es de valor para todos. Y todo lo que hemos podido tomar de la vida, que es un bien común, no son cosas personales que me otorgan algún tipo de poder por sobre otras personas, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con alguien que está en la misma labor, en la misma tarea, es justamente por trabajo. Los maestros no descansan, los maestros no están preocupados, los maestros están ocupados constantemente en lo que hay que hacer, viendo lo que sucede y respondiendo inmediatamente. Dios no juzga al final de la vida de alguien, Dios juzga en todo momento. ¿Por qué? Porque si ve un hijo que se equivoca en este momento, no va a dejar que se equivoque el resto de su vida hasta que parta. En este momento tiene que ver cómo le ayuda a que se dé cuenta del error que ha cometido, para que no siga hundiéndose más en la equivocación y ya en algún momento se aleje tanto que deje de ver la luz. Entonces, los encuentros con los maestros son de trabajo. Sí, es una alegría, es un regocijo, es de alguna manera un momento de descanso y de paz, y tal vez, como algunos piensan que las vacaciones es el momento en que se desconectan, a mí me pasa que uno siente que se desconecta en ese momento de encuentro de todo este dolor, del sufrimiento, de lo que está sucediendo, ¿no? Que se escucha y proveniente de todas partes esa expresión de dolor y de sufrimiento, como digo. Cuando uno se encuentra con ellos, bueno, eso se vuelve más evidente. El Padre dice que cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, cuando uno se acerca a la luz pone en evidencia lo que estaba en la oscuridad, lógicamente es la labor de la luz, y al ver lo que estaba en la oscuridad es que uno ve la verdad. Y la verdad que uno ve a veces no es la que uno creía. Y entonces en mi vida fue darme cuenta que había un gran desorden y no estaba todo tan ordenado como yo pensaba. Y entonces, ¿qué queda en esto? Tal vez sufrir un par de días hasta que uno cae en la razón de que, bueno, basta de estar quejándome por los rincones y hay que ponerse a trabajar para poder ordenar todo esto y ver bien por dónde camino y ver bien qué tiene valor y qué no, qué puedo compartir, qué tengo que multiplicar, esas tareas y esos trabajos, ¿no? Entonces, los encuentros tienen que ver con cómo crecer siempre en la conciencia y cómo poder ayudar o estar en condiciones para ayudar a otros también en ese crecimiento interior. Acá la última preguntita, tenemos más, pero vamos a poner la última por el tiempo. Daniela de Avellaneda, Daniela Fernández de Avellaneda, te pregunta a ti, Daniel, ¿se identifican los seres cuando hablas con ellos? ¿Tú sabes con quién estás hablando o no? ¿O ves una luz y nada más? No, yo sé con quién estoy hablando. Y no hace falta que se identifiquen, porque es difícil esto tal vez de entender, porque uno lo asocia
es decir, uno tiene la referencia de lo terreno, de lo mundano, pero Sí. Todo lo que está en la luz se ve con claridad y se expresa tal cual como es. Entonces no hace falta que alguien diga quién es. Eso se ve, es difícil, pero uno lo percibe con sentidos más sutiles que los que tenemos aquí en la Tierra. Uno lo percibe, uno lo siente con claridad, lo distingue. No hace falta que estén diciendo quién es, pero no, es indescriptible en palabras. Debe ser un estado de plenitud. Sí, ojalá lleguemos todos a vivirlo eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para vivir eso, cualquiera de nosotros, justamente hace un momento alguien preguntaba sobre el ego, es lo que tenemos que de alguna manera poner en su lugar, ¿no? Bajarlo del trono en el que está para darle el lugar a Dios. Entonces, cuando yo le doy ese lugar a Dios, que ocupe Él ese trono, es en donde esa actitud mía me acerca a Dios y me pone en contacto con esa realidad. Y no dejo de ser un ser humano que vive como todos los demás, junto a los demás, pasando por todo lo que todos tienen que pasar, ¿no? Porque a mí me llegan las cuentas de la luz como cualquier persona, del internet, es decir, no es que estoy ajeno a esto porque quiero colaborar en el plan de Dios, pero lo hago siempre sin olvidar lo que está por encima de todo, que es el amor de Dios por sus criaturas, ¿no? Entonces, es decir, Dios ama por sobre todas las cosas a su creación, a todo lo creado, a todos los que van teniendo vida, colaboren o no, aún al más alejado es a quien más intenta llegar, ¿no? Eso es lo que sucede y lo que se va entendiendo de esos encuentros, que cuando uno va alcanzando la luz y comienza a administrarla y a vivir dentro de uno, la conciencia busca de acercarnos a la oscuridad de la que salimos. ¿Por qué? Para que llevemos la luz que tenemos. Es decir, a mí la luz no me lleva a pensar solo en los maestros, a mí la luz me lleva a pensar en el que está en la oscuridad, porque es quien la necesita. Los maestros ya la tienen. El quien la necesita es quien está en la oscuridad, ¿no? Y la luz, bueno, no es esa irradiación de la estampita de Jesús, sino que la luz es una palabra, es una claridad, es ayudarle a pensar de una manera tal vez un poco más limpia y más pura, no tan afectada por el ego, sino un poco más abierta, pensando desde el espíritu. Y de esa manera a lo mejor uno le acerca un punto de vista distinto que antes no tenía, desde donde puede tomar decisiones distintas también que puedan ayudar a mejorar su vida, ¿no? Exacto. Bueno, Daniel, para finalizar, ¿no? ¿Qué mensaje le damos a aquellos que están pasando por una situación, ¿cómo te podría decir? No grata, ¿no? Como es no tener un trabajo, pasar por alguna enfermedad. ¿Qué le diríamos? ¿Qué mensaje le daríamos? Tal vez no sé si lo puedan tomar como algo que tan directamente vaya hacia esos momentos no gratos, pero un mensaje que para mí fue un gran alivio en un momento de mi vida también de crisis, que es un mensaje de Dios, es decir, y digo textuales palabras suyas, ¿no? Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Es decir, la vida es el camino por el que tenemos que transitar, y lo que hace la diferencia es ponerle amor. Y esto tiene que ver con la pregunta que estás haciendo con este mensaje que uno busca llevar a las personas, porque más allá de que estemos en las buenas o en las malas, que es lo que no queremos, hay que ponerle amor a todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué nos enseñó el Maestro Jesús hace 2000 años? Que el amor obra milagros. Entonces hay que traerlo a nuestra vida, ponerlo en práctica, y donde el milagro será mayor es en donde resulte más difícil poner amor, manifestar y expresarlo. Entonces, hagamos ese esfuerzo para salir adelante, de poner más amor del que acostumbramos a poner normalmente, ¿no? Un amor más abierto, más universal, es decir, un amor que busque de llegar a todos de una manera justa, no que vaya dirigido desde la conveniencia personal de uno. No nos acordemos de Dios cuando estamos solos
en momentos de desesperación. Tengámoslo presente siempre. Bueno, ese más o menos sería... Sí, hermoso, hermoso, Daniel. Hermoso como todo lo que dijiste en esta tarde, que nos levanta el ánimo, nos da esperanza, nos da fe. Vas a estar pronto acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. La Fundación Columbia. En la Fundación Columbia. En la Fundación Columbia estoy consultando la agenda porque tengo... Yo lo tengo cosas acá, ahí está, Daniel. ahí está. ¿Lo digo? Sí. El domingo 16 de abril a las 17 horas en Jorge Luis Borges 2020 Cava. Exacto, en Palermo. En Palermo. Sí. Domingo 16 de abril, 17 horas. Sí. Tiene bastante capacidad para todos los oyentes que van a ir a partir de ahora escuchando esto. Bueno, entiendo que sí, y si no sabrán comprender, porque por una cuestión lógica de seguridad hay que respetar todas esas capacidades para los que están habilitados, ¿no? O algo importante de destacar, que no es menor, y más en esta situación que en nuestro país estamos viviendo y el mundo, ¿no? Pero que la entrada es libre y gratuita. Ah, qué bueno, es verdad. Como Dios manda, ¿no? Todo lo que hagas en mí, a favor de mí, que sea gratis. Sí. De todas maneras, perdón, solo lo hicieron enseguida. El lugar nos brinda el espacio de manera gratuita porque nosotros no cobramos nunca. Entonces tienen esa deferencia con nosotros. Pero bueno, a veces hay que ir a lugares donde uno lo hace gratis, pero tiene que pagar el alquiler del lugar. No es el caso de este lugar, pero digo esto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Ferminades, y seguramente tendremos otra charla más adelante, porque los mensajes de Dios nunca hay que desecharlos, siempre hay que darlos a conocer para que la humanidad cambie a la humanidad, no queda otra. Muchas gracias y hasta la próxima, Daniel. Nos vemos. Hasta luego.